Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar nuevamente repasando resultados de empresas, en concreto resultados de empresas que yo tengo en cartera. Entonces vamos a repasar rápidamente 4 resultados de 4 empresas distintas y lo haremos pues en un par de diapositivas en las cuales os explicaré las cosas más importantes de los resultados de cada una de ellas. Así que vamos ya directos al vídeo. Bien, pues ya estamos por aquí en la presentación. No pretendo que el vídeo sea largo porque al final hay que recordar que somos inversores a largo plazo y que por tanto pues unos resultados trimestrales son importantes tenerlos presentes, saber qué está sucediendo en la empresa, pero tampoco es algo determinante ni mucho menos. Entonces, solo comentaros que subí un vídeo anterior también hablando sobre resultados de empresas, en los cuales pues ya comentamos un poco los resultados de Teleperformance, de GoEasy, de Moncler y de Evolution. En el vídeo de hoy, ¿qué resultados vamos a comentar? En el vídeo de hoy vamos a comentar un poco los resultados de Nagarro, los resultados de Boston Omaha, los resultados de Dino Polska y los resultados de Text. Entonces, vamos a hacerlo por este orden y empezamos ya directamente con la primera de las empresas, que es Nagarro. Nagarro, ¿qué podemos ver o qué podemos destacar? A ver, a grosso modo y en resumen, el resultado ha sido neutro, es decir, lo que está explicando la compañía es que Nagarro sigue sin ver ese aumento de la demanda que tenía previsto que llegase. Sin verlo ahora. Lo que ellos sí que están seguros es que va a llegar de cara a un futuro y lo que no saben es cuándo va a llegar. Entonces, vemos que hay un crecimiento en el revenue de un 5,7%, un 6% cercano, y luego parece ser que los costes se reducen, ¿no? Porque si miramos en el 2023 vemos que tiene un 337 y luego 335. Pues nada más lejos de la realidad, y es que lo que hace Nagarro es reconocer de forma diferente estos costes de las ventas y por tanto pues aquí hay como un ajuste que han hecho, pero simplemente contable. Es decir, el valor real aproximadamente es de unos 365, que si echáis el cálculo pues aproximadamente se asemeja a este 5,7-6%. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas crecen un 6%, pero los costes también crecen un 6%. Y por tanto pues Nagarro más o menos se queda igual en este aspecto. Lo que sí que ha mejorado son los márgenes, porque como podemos ver, el EBITDA pues sí que ha subido de esos 60 a esos 74 millones. Entonces Nagarro mejora sus márgenes y eso pues nos da un EBITDA y un beneficio neto superiores al del año pasado, pero nada representativo, ni mucho menos, ni estamos viendo todo el potencial que puede dar la empresa, porque como vamos a ver ahora, la propia compañía nos dice que esa demanda no acaba de llegar. Entonces, cosas importantes a destacar, pues por ejemplo que los clientes que están por encima de 1 millón de euros han crecido de esos 168 que tenían a 184, con lo cual los clientes grandes crecen, ¿vale? Las empresas están contentas con Nagarro, no es que esté habiendo un problema de la empresa como tal, es un problema del sector, un problema de la demanda, porque los clientes están subiendo el pedido que hacen, es decir, aunque no incremente el número de clientes que hay, pues sí que los clientes que pagan y que están ya con Nagarro trabajando, pues sí que vemos que van poco a poco pidiendo más proyectos y al final pues eso es muy positivo. Entonces este dato nos gusta verlo. ¿Qué nos dice aquí? Que el Adjusted EBITDA lo que le pasa es que está más bajo de lo normal debido al exceso de capacidad. Entonces, este exceso de capacidad se refiere a los trabajadores. Si ya has ido siguiendo un poco a Nagarro o has visto vídeos anteriores, sabrás que tiene una demanda, un exceso de trabajadores, porque justamente lo que está esperando es más demanda. Entonces, cuando la demanda llegue, Nagarro no hizo despidos en su día, lo que tiene ya son ingenieros preparados para hacer proyectos, y cuando la demanda sea más grande, Nagarro no necesitará contratar a trabajadores, sino que ya tiene sus trabajadores y ya los tiene formados. Y eso será una ventaja competitiva frente a la competencia que en su día redujo personal, porque si realmente esta demanda acaba llegando, en ese momento las otras compañías tendrán que empezar a buscar profesionales, mientras que Nagarro ya podrá empezar a dar servicio a sus clientes. Entonces, por esa parte, bastante positivo. Lo único que cabe esperar es que esa demanda llegue y según Manas, el CEO, espera que llegue pronto. No sabemos cuándo, pero puede ser pronto, puede ser el siguiente trimestre, puede ser durante este año o tal vez a principios del año que viene, pero es algo inminente que seguramente con estas bajadas de tipos de interés que se esperan, etcétera, pues pueda ser más sencillo que llegue y que lo podamos llegar a ver. Entonces, si miramos un poco aquí, está graficado lo que os acabo de comentar, un poco por un lado los revenues, luego vemos el gross profit, que cuando lo adaptamos al nuevo método de contabilidad, pues crece estos 20 millones que no son reales. Realmente lo que tenemos que comparar es este 118 del año pasado con estos 126 millones, y luego el EBITDA que crece justamente por el margen que se expande. ¿Veis cómo pasa del año pasado un 13% a un 15%? Pues bueno, mejorar márgenes siempre es positivo, y ahora en el outlook veremos que en lo que esperan es un margen
de un 13, un 14%, como estamos viendo aquí, pero que es fácilmente alcanzable porque ya sin la demanda y en unas condiciones donde tienen exceso de capacidad, pues ya han llegado a un margen de un 15, entonces es bastante viable que consigan expandir este margen. En cuanto al cash flow, poco que comentar, simplemente que Nagarro sí que genera flujo de caja, ¿vale? Que es algo que no le echaban en cara a la compañía, que no generaba flujo de caja. Y el año pasado simplemente la única diferencia es que tiene mucho gasto en inversión porque hizo una adquisición y este año simplemente no lo ha hecho y por tanto pues genera estos 8,8 millones de flujo de caja, lo cual es positivo. El outlook de 2024, ¿qué nos espera para lo que queda de año? Pues Nagarro dice que quiere intentar estar cerca de las ventas de 1 billón. El año pasado estuvo en 902 millones, ¿vale? Esto de las ventas no lo tengo tan claro que vaya a conseguir llegar a 1 billón, pero por otro lado lo puede compensar con los márgenes, porque nos dice que por ejemplo el margen de EBITDA lo espera en un 14%, y como os decía, ya ha conseguido un 15% sin ser la mejor situación posible. Entonces, si de aquí a final de año llegase más demanda, Nagarro ya tendría a los trabajadores, entonces los costes tampoco le aumentarían mucho y lo que sí que aumentarían son los revenues y por tanto pues el margen mejoraría, ¿vale? Entonces dice que para este año 2024 no tiene esperado hacer ningún tipo de adquisición, lo cual me parece normal y coherente. Y por último pues la puntuación, ¿vale? Una cosa muy importante que hay que seguir en estas empresas es la puntuación, el score de este tipo que se le da a las empresas y en el caso de Nagarro es de un 92,7%, ¿vale? Que eso es el indicativo de lo contentos que están los clientes y de la satisfacción básicamente frente a valores. Siempre ha estado al 90 y pico por ciento y nos dice que lo que quiere continuar estando es en un 92% de satisfacción, ¿vale? Que a día de hoy ya está por encima, entonces eso es muy positivo, lo hemos visto en los clientes de más de 1 billón como crecían, eso quiere decir que las empresas están contentas y que contratan proyectos pues más caros o más número de proyectos para Nagarro. Entonces, conclusión de estos resultados, Nagarro, resultados neutros, para mí neutros, simplemente que aún queda que la demanda despierte y una vez la demanda despierte, cuando llegue esa demanda que están esperando, pues veremos que los resultados mejoren y puede ser que ahí Nagarro suba bastante más de lo que está actualmente. Entonces por el momento neutros, ni positivos ni negativos, quedamos ahí a la espera un trimestre que no nos dice tampoco demasiado. Pasamos a la siguiente compañía que es Boston Omaha, una de mis mayores posiciones en cartera, como ya muchos sabréis, y aquí sí que han habido ciertos cambios interesantes. El primero de todo es que el CEO, aquí habían 2 CEOs en esta compañía, pues uno de ellos ha abandonado, entonces eso veremos lo que ha supuesto para la compañía, pero el CEO que se ha quedado, Adam, es un CEO más conservador, que lo que quiere ahora, como ya os explicaba en la tesis de Boston Omaha, que la tenéis en el canal, lo que quiere ahora es los negocios que tienen, pues mejorar sus márgenes, mejorar el flujo de caja, utilizar ese apalancamiento operativo que puedes sacar de cada uno de los negocios, y entonces veremos un poco si ya se está centrando en ello y si lo está consiguiendo sobre todo, pero bueno, ya os adelanto que sí. Bien, tiene diferentes negocios, la tesis es un pelín complicada, es un holding, Boston Omaha, os recomiendo si no conocéis la empresa ver justamente la tesis que tengo en el canal donde explico muy bien cada uno de sus negocios y lo que explico sobre todo los vientos de futuro, que son vientos y perspectivas que ya estamos viendo en estos resultados. Por ejemplo, lo que vienen siendo las vallas, pues crece en las ventas un 6%, pero luego el ajuste de EBITDA va a 4,6 millones y crece un 18%. Entonces, las ventas crecen tan solo un 6%, pero el EBITDA crece un 18%. Luego veremos el porqué. En cuanto a la fibra, que también tiene negocios de fibra, destacar que tiene 1.800 nuevos suscriptores. 1.800 nuevos suscriptores que consigue mediante apalancamiento operativo, porque el Capital Expenditures veremos que se ha reducido también bastante. Luego, en cuanto al negocio de los seguros, pues vemos que los premium crecen un 76% y los revenues crecen un 28%. Entonces los seguros lo que están es expandiéndose, consiguiendo más flotante y por tanto muy positivo. Nos dice que Boston Omaha Asset Management consigue 10,8 millones que distribuye de nuevo hacia Boston Omaha y luego la inversión en Sky Harbor, que la veremos en la siguiente diapositiva, que está funcionando bastante bien. Entonces, la parte negativa que ha tenido Boston Omaha, pero que es un gasto muy puntual, ha sido justamente la salida del CEO anterior, que era Alex, el cual pues ha tenido un coste de 4 millones, que ese coste se repercute directamente al beneficio neto. Entonces, han habido esas pérdidas de 4 millones que lo que han hecho es justamente pues que el beneficio neto de Boston Omaha de este periodo que estamos revisando pues no sea del todo fiel a la realidad
y pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta ciertamente al mirar los resultados. Entrando un poquito más en detalle, vamos a ir viendo un poco cada uno de los negocios, dejarme hacer zoom para que lo podáis ver bien, y empezamos por el de las vallas. Como veis, el revenue, como os decía, ha crecido poco, ha crecido un 6%, cercano a un 6%, en lo que va de año un 4, un 5%, lo que pasa que Boston Omaha, este crecimiento es orgánico, pero Boston Omaha lo que hace es conseguir reducir el coste del terreno, el coste donde tiene estas vallas publicitarias, y a su vez aumentar márgenes. Como veis, los márgenes se van expandiendo. Entonces, si reducimos costes, aumentamos márgenes y encima crecemos las ventas, lo que conseguimos es que el net income crezca de manera desorbitada, creciendo el beneficio neto pues un 37% en lo que llevamos de año y un 53% este trimestre. Entonces, muy positivo. ¿Qué más destacar de las vallas? Destacar que, como os expliqué, ellos tienen vallas publicitarias, en su gran mayoría son todas vallas típicas convencionales en la cual se pone un cartel, pero que las vallas digitales, que son esas que van cambiando, que son una pantalla, daban pues más beneficios, tenían mejores márgenes, etcétera. Entonces, si nos fijamos, Boston Omaha justamente ya está empezando a hacer esta conversión de vallas tradicionales a vallas digitales, pasando de tener 94 a 102, ¿vale? De todas las 4000 que tiene. O sea, hay mucho margen para seguir transformando aquí vallas publicitarias. Entonces, pues muy positivo también por esta parte y nada que decir de las vallas publicitarias. Si entramos en el negocio de fibra, el revenue crece un 10, un 11%, pero en cambio el EBITDA crece un 50%. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Justamente por lo que os explicaba en la tesis, por el apalancamiento operativo. Porque Boston Omaha ha hecho mucho gasto para pasar la fibra, pero una vez pasada la fibra, el cliente se te conecta y cada vez se pueden conectar más clientes sin que tú tengas tanto gasto, porque el gasto es sobre todo al principio, ese gasto inicial. Y eso lo vemos aquí, en el Capital Expenditures, en el CAPEX, porque el CAPEX se reduce un 50%. Y un 32% desde el principio de año. Es decir, la inversión que necesitamos hacer es mucho menor porque la fibra ya se pasó en su momento, pero los clientes se siguen suscribiendo. Y entonces eso lo que hace es justamente aumentar nuestros beneficios. El net income pues ya empieza a verse reflejado aquí. Veis que este año pues estamos creciendo un 0,6 millones. Teníamos pérdidas hasta ahora y ahora ya estamos empezando a estar neutros y a generar incluso un poco de beneficios, lo cual es muy positivo. Entonces, 2.600 nuevos clientes hacia los cuales hemos pasado por delante y 1.300 nuevos suscriptores durante el Q2, lo cual es muy positivo. Y aquí vemos pues justamente el potencial que tenemos. Por ejemplo, de Wireless se nos perdemos clientela, pero esta clientela se pasa a la fibra, que al final la fibra es lo que estamos pasando, es lo que interesa. Y esta fibra la hemos pasado por 28.000 clientes, de los cuales se nos han suscrito 10.000. Claro, nosotros tenemos 28.000 clientes potenciales, entonces si ahora con cero inversión prácticamente, estos 28.000 pues solo tenemos 10.000, entonces hay 18.000 clientes más que se pueden suscribir sin que a nosotros prácticamente nos suponga un coste. Y eso es justamente lo que está pasando aquí, por eso pues tenemos unos crecimientos de EBITDA tan grandes. Luego, en cuanto al negocio de los insurance, pues crece el premium, crece un 76%, entonces los revenues también crecen un 27, un 28%, y lo que hace es que el net income también crezca, pues prácticamente casi al 100%, es decir, casi doblamos el net income en el Q2 y en lo que va de año un 55%, ¿vale? Entonces empezamos también a generar beneficios en la parte de la aseguradora. Y también, pues, otro negocio que está yendo muy positivo. Y luego, en cuanto a las inversiones que tiene Boston Omaha, pues la más importante, que era Sky Harbor, la cual invirtió pues 92 millones de dólares, ahora mismo su valor de mercado es de 125 millones de dólares. Entonces, ha crecido, pues como veis, prácticamente 30 millones de dólares que tiene de beneficio, pero no son beneficios reales, son beneficios potenciales, es decir, tiene las acciones en posesión, no es algo que haya vendido. Y entonces, pues también muy positivo por esa parte. Luego, además, como os decía, Adam lo que está intentando es optimizar el negocio, optimizar esas inversiones que ha hecho y a la vez devolver valor al accionista. Y entonces, ¿cómo puede hacer esa devolución de valor? Pues aprobando un programa de recompras de acciones, porque considera la empresa que sus acciones están baratas. Entonces, ¿para qué va a estar Boston Omaha invirtiendo en otra clase de negocios o en otra clase de empresas cuando el mejor negocio o la mejor inversión puede estar en su propio negocio? Y entonces Boston Omaha va a hacer una recompra de unos 20 millones de acciones, que eso aproximadamente en el momento que se anunció y que salieron resultados representaba un 5% del total de la empresa, que ahora pues puede ser un 4 y pico por ciento, ya que ha subido un pelín en bolsa.
¿Eso qué quiere decir? Pues que normalmente si recompramos un 4 o un 5% del total de las acciones, pues es muy probable que solo con esa recompra ya suba un 4 o un 5% la cotización de la empresa. Entonces los resultados de Boston Omaha, en resumen, positivos. Como veis, todos los negocios están empezando a aflorar, a verse su potencial, a dar sus frutos, y veremos. Sobre todo estoy esperando a ver el resultado anual, ver cómo año tras año ha cambiado, cómo de ese paso de los dos CEOs que lo que hacían es expandir el negocio, ahora ese negocio expandido lo que intentan es optimizar sus costes, optimizar el negocio y sacar, aflorar el verdadero potencial que tienen cada uno de estos negocios que tiene el holding de Boston Omaha. Entonces pasamos a Dino Polska, una compañía pues mucho más sencilla de analizar y de entender, ya que es una cadena de supermercados polaca. Muchos de vosotros la conoceréis. Si no tenéis, ojo, no una tesis, sino una master tesis. Una master tesis en el canal, que es simplemente cuando explico una empresa muy a fondo, vemos muchísimas partes de esa empresa, una empresa que conozco muy bien, que tengo muy bien estudiada, y que por tanto, si no la conocéis, os invito a que veáis la master tesis en el canal, porque la verdad que es una empresa súper interesante, y que bueno, me ha dado oportunidad a ampliar después de estos resultados, ya que como veremos, pues no le han gustado al mercado, pero no han sido malos, o sea que están un poco en línea con lo que cabría de esperar. Entonces, ¿qué ha pasado con Dino Polska? Ha abierto solo, entre comillas, 98 nuevas tiendas frente a las 116 que abrió el año pasado, algo negativo porque ha abierto menos. Ha crecido un 15% las ventas, también, entre comillas, negativo. Crecer un 15% está súper bien, pero como el año pasado creció un 38%, pues tampoco ha sido muy positivo. Y lo que sí que vemos es que el margen EBITDA se ha reducido. Lo que sí que ha crecido es un 6,4% el like for like en las ventas, lo cual es muy positivo. Es crecer un 6,4% el crecimiento orgánico, el crecimiento que tienen las tiendas ya existentes, sin contar estas nuevas tiendas que abrimos por aquí. Y lo cual es muy positivo, porque si comparamos cómo está el nivel de la inflación y cómo crece el nivel de ventas que tiene Dino Polska, pues vemos que la inflación está a un 2,3%, pero que en cambio nosotros crecemos a un 6,4%. Entonces crecemos por encima de la inflación. Dino Polska realmente siempre lo ha hecho, y por tanto pues este resultado sí que es muy positivo, ¿vale? Sí que es verdad que el año pasado estaba en un 23,3%, pero porque la inflación estaba a un 20%. Entonces el margen, lo importante es el margen que hay entre el precio al que vendemos y la inflación, es decir, al precio que nosotros vendemos y al precio que nos ha costado. Si ahora el precio que vendemos es inferior o no ha crecido tanto como en el año pasado, pero en cambio el coste que tenemos del producto también es inferior o no ha crecido tanto como el del año pasado, pues eso es muy positivo para nosotros. Entonces, vemos que los márgenes se han comprimido, vemos aquí el EBIT y el Depreciation and Amortization, pues es que realmente que los márgenes se compriman pues es algo negativo, y tenemos que saber el por qué ha pasado esto, por qué se comprimen los márgenes de esta empresa. Bien, ahora os explicaré por qué se ha comprimido. Aquí tenéis un poco la foto en ampliado, pero antes vamos a ver los temas que tengo por aquí. Por ejemplo, el CAPEX. ¿Cuánto ha invertido la empresa? Porque si ha abierto solo 98 tiendas y el año pasado abrió 116, pues supuestamente ha invertido menos dinero. Parece ser que por ese lado no. Aquí hay más inversión por parte de la empresa. Para ser exactos, un 70% del total del EBITDA se ha invertido, pero como el EBITDA pues, se ha reducido los márgenes, etcétera, pues vemos en cantidad y ya está. ¿Veis? Como vemos, casi 100 millones más que el año pasado. Pero abrimos menos tiendas. Esto puede ser por dos motivos. El primer motivo, cada tienda que estamos abriendo nos sale más cara. O el segundo motivo, aparte de abrir tiendas, estamos invirtiendo en otras cosas. Y sí, estamos invirtiendo en otras cosas. Estamos invirtiendo en una nueva planta, por ejemplo, cárnica. Entonces, esa nueva planta cárnica no la vemos por aquí traducida en ningún lado, no vemos que aumenten esas plantas, pero obviamente pues también supone un desembolso de dinero que no puedes destinar a abrir más tiendas. Y que por tanto, pues podría ser uno de los motivos por los cuales no se hayan abierto estas tiendas de más. Luego, lo que viene siendo la deuda, pues que se ha reducido, lo cual es muy positivo porque también los pagos de intereses también se reducen. Además, como la inflación es más baja, pues el tipo de interés baja o bajará y por tanto, pues los costes por la deuda serán inferiores, por lo cual por esta parte muy positivo. Y si miramos la estrategia de Dino Polska, pues lo que nos dice es que van a seguir abriendo tiendas, tienen aún potencial, tienen aún mucha zona por abrir estas tiendas, y como vemos aquí está un poco la previsión. Obviamente no sabemos cuántas tiendas irán abriendo, pero la previsión es seguir creciendo de cara a un futuro. Entonces, el último comentario que os quería hacer sobre Dino Polska era sobre los márgenes que se habían comprimido.
de ese 8,5 a 7,3 o reduciendo el margen tanto del EBIT como del EBITDA. ¿Por qué? Básicamente por el motivo de los salarios y de la competencia. Es decir, por un lado hay una competencia, eso está claro, hay más supermercados en Polonia que están compitiendo, entonces hay una competencia un poco de precios, que lo cual hace que se reduzcan por una parte los márgenes. Y por otra parte hay el tema de los sueldos. Está habiendo bastante demanda en cuanto a personal y por tanto pues los sueldos suponen un coste más elevado, hay un incremento en estos sueldos, además como abrimos nuevas tiendas pues también estamos pidiendo más empleados y si encima el coste que tenemos se amplía por los empleados y metemos más empleados, pues eso al final lo que hace es reducir nuestros márgenes. Entonces, los márgenes de Dino Polska son y han sido muy positivos y muy altos. Lo que sí que tenemos que monitorizar aquí es que estos márgenes no sigan en declive. Por ahora, un 7,3% de margen EBIT está muy bien, es muy correcto, pero hay que mantenerlo aquí o seguir tirando hacia arriba, ¿vale? Digamos que estamos en la zona baja y no podemos dejar que caiga. Entonces, de cara a un futuro, de cara a lo que queda de año, veremos si sigue abriendo tiendas, veremos cómo van los márgenes, cómo va la competencia y cómo va el desempeño de Dino Polska. Por el momento, yo he ampliado posición, ¿vale? Sí que no ha sido una ampliación muy agresiva, pero como los resultados pues, no han acabado de gustar al mercado, ha caído bastante la cotización, dejándolo desde mi punto de vista como una inversión atractiva y he ampliado posición para reducir mi precio medio. Recordar, si habéis llegado a esta parte del vídeo y os interesa pues un poco las empresas que yo sigo, que tengo en cartera o simplemente por curiosidad queréis saber cómo llevo mi cartera que tengo invertido y los rendimientos que me está dando, recordad que en la descripción tenéis mi Patreon, el cual pues con ser miembros gratuitos, es decir, por 0 euros, cada mes publico un informe donde explico pues dónde tengo mi dinero invertido, no solo en bolsa, sino en general, es decir, dónde está todo mi patrimonio, las inversiones que tengo, cómo se comportan, qué ha pasado importante durante el último mes y también movimientos de cartera, que este mes han habido varios movimientos de cartera que en 2-3 días plasmaré en el Patreon y que tendréis disponibles pues de forma gratuita, ¿vale? Para todos aquellos que tengáis curiosidad. Y bien, siguiendo con el análisis de los resultados, vamos a ir con Text, que es el último resultado de la empresa que vamos a ver. Text es la antigua LiveChat y vemos los resultados que nos han reportado y si han sido positivos o no. Entonces, los revenues, las ventas, crecen un 3,5%, pero el EBIT y el net profit se reducen. A tener en cuenta, Dino Polska y Text son dos empresas que están en Polonia. Entonces, ¿qué sucede? Que si en Polonia hay buena tasa de empleo y suben los salarios para todo el mundo. Eso por una parte. Pero Text tiene un componente muy importante. Y es que al ser una empresa que da software de asistencia a otras empresas o webs, ese software de asistencia se vende fuera de Polonia, mayoritariamente en Estados Unidos, entre otras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Text cobra en la moneda, pues, en dólares, por ejemplo, pero luego sus gastos y toda la operativa que tienen dentro de Polonia y los sueldos que tienen que pagar, etcétera, son en zlotys. Entonces, eso veremos que ha supuesto un importante cambio para Text y que los resultados pues, pueden estar un poco falseados justamente por ese cambio de moneda. Pero bueno, eso lo veremos en diapositivas posteriores. De momento nos quedamos que el net profit, el beneficio neto, parece ser que se ha reducido y ahora veremos el porqué. En cuanto a la generación de caja, vemos que la empresa sigue siendo una generadora de caja nata, ¿vale? El cash flow from operating activities pues es de 50 millones y luego prácticamente pues no tenemos ni inversión ni ningún tipo de gasto financiero prácticamente y lo que hace pues es aumentar la caja de estos 85 millones a 128 millones. Caja que recordemos usa mayoritariamente para repartir en dividendos y que el dividendo pues lo han incrementado, es verdad que lo han incrementado muy levemente en comparación a otros años, pero bueno, lo han incrementado y supone una rentabilidad pues cercana a un 7% para esta empresa. Entonces, aparte del crecimiento que nos da la empresa y la revalorización, hay que tener presente que tenemos un dividendo de un 7% anual de rentabilidad, lo cual pues bueno, también es bastante positivo. Entonces, una métrica súper importante, MRR, que es el Monthly Recurring Revenue, ¿vale? Lo que significa las ventas por mes recurrentes. Estas ventas por mes recurrentes, lo único que nos dicen es, el último mes de cada uno de estos periodos, es decir, en marzo del 2023, en junio del 2023, septiembre del 2023, el ingreso que tengo de los clientes recurrente, ojo, atentos, recurrente, es pues de este valor. Entonces vemos que el ingreso recurrente desde el marzo hasta junio ha aumentado de 6,66 millones de dólares a 7,07 millones de
dólares. Y eso lo vamos a analizar a continuación en las diapositivas siguientes. Quedaros con ese dato. Y el dato lo tenemos por aquí. Aquí tenemos un cálculo. Claro, ellos nos lo dan en dólares. Y nos dicen que su revenue es de 7,07 millones de dólares. Que este es lo que consiguen en un mes. Por tanto, si queremos saber el de un trimestre, lo multiplicamos por 3. Y luego tenemos que hacer el cambio de moneda de 3,86, que es el cambio de moneda entre dólar y zloty. Y eso nos da un revenue de 81,87 zlotys. Y si vemos, ellos han conseguido un revenue de 86,8 zlotys. Entonces, muy cercano ese recurrente revenue. Y lo que nos indica es que la mayoría de las ventas de esta empresa son recurrentes. Es lógico, porque al final lo que nos dan es un programa en el cual tú te suscribes y pagas mes a mes. Pagas una suscripción por tener los programas, pues como son LiveChat, Chatbot, Helpdesk, que son programas que lo que hacen es conectar a tu empresa con tus clientes. Entonces, es normal que sea recurrente, pero luego veremos por qué el net profit y los márgenes se han reducido tanto debido también al cambio de moneda. Porque al final, cuando nosotros cobramos en dólares, pues si vemos la métrica en dólar, como lo vemos aquí, nos crece. Pero ¿qué pasa? Si esta conversión a zlotys, si este 3,86, que es el cambio de moneda, es bajito, lo que nos hace es perjudicarnos en los revenues, ¿vale? Imaginemos que el zloty contra el dólar, en vez de valer 3,86, vale 4,2. Entonces es obvio que este revenue crece bastante más. Pues eso veremos qué es lo que ha pasado a la empresa Text, y por eso pues su net profit y los resultados en general están un poco deprimidos por este cambio de moneda. Y si le echamos un ojo, aquí hay una diapositiva centrada en esto de explicaros un poco lo del cambio de moneda y lo de que lo ha afectado. Por ejemplo, nos dice que las ventas crecen un 3,5%, pero que las generan en dólares y que luego el cambio del zloty al dólar es lo que le está reportando bastantes malos resultados. Y yo digo, vale, pues vamos a echar un ojo a por qué está sucediendo exactamente esto. Y lo miramos aquí. Por ejemplo, en este último trimestre, que va más o menos desde marzo hasta julio de 2024, vemos que el zloty frente al dólar estaba a un cambio o una conversión de 4, ¿vale? De media, ¿veis? Este es el periodo, pues más o menos está alrededor de 4. Y luego, si echamos un ojo al año pasado en el mismo periodo, ¿vale? Aproximadamente desde marzo hasta 30 de junio, aproximadamente, pues tenemos el zloty, si hacemos una media, en 4,2. Incluso, a ver, hubo un momento que estaba en 4,45, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner un 4,2 de media. Claro, ahora, al hacer el cálculo, de la conversión de dólar a zloty, pues aquí el valor que teníamos el año pasado era de 4,2. Y el valor que hemos tenido ahora ha sido de 4, ¿vale? Y el valor actual es de 3,86, que es con el que yo he hecho el cálculo. Entonces, si el zloty sigue cayendo frente al dólar, pues lo que hace es perjudicar a Text. Pero de la misma forma puede pasar al revés. Es decir, esto es el precio de 5 años. Si ahora mismo el zloty tira hacia arriba y llega, por ejemplo, a 5, ¿vale? Pensamos que los beneficios de Text van a multiplicar el dólar por los 3 meses por 5. Entonces, claro, los revenues se van a disparar. Es decir, puede crecerte de golpe un 10 o un 15% sin haber crecido en las ventas. O sea, prácticamente solo por el cambio de dólar a zloty. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la compañía. Que me ha perjudicado el cambio de moneda, pero que ese problema es algo puntual y que pasa por el tema de cambio de moneda. Por eso es súper importante, y nos dice la compañía, que la métrica importante a mirar es estas ventas recurrentes mensuales, porque las entregan en dólares. Entonces, como su mayoría de ventas la hacen en dólares, aquí no se ve afectado el cambio de moneda, y aquí el crecimiento pues es más alto, es de un 6, un 7, un 8%. Eso lo tengo en la última diapositiva y lo veremos ahí aproximadamente. Entonces, aquí solo os ponía para que veáis un poco las ventas de cada uno de los productos, para destacaros algo importante también, y es que LiveChat, su producto principal y el cual hace la mayoría de los revenues, ¿vale? Ha decrecido levemente por esta parte, mientras que sus otros productos como Chatbot y Helpdesk han crecido muchísimo, es decir, han crecido un 40 y un 80% respectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Como las ventas del más grande es el que crecen menos, pues al final estos crecimientos tan enormes no hacen que suba tanto los revenues de Text. Pero claro, cada vez Chatbot y Helpdesk pues van ganando más importancia en toda la empresa. Entonces, si siguen teniendo estos crecimientos, cada vez se verán más repercutidos en las ventas.
Esto es lo que habíamos comentado del Slotty. Y lo que os decía es que lo que hay que mirar es justamente el Monthly Recurring Revenue, que es este MRR, porque lo expresan en dólares y por tanto pues en dólares no le afecta el cambio y vemos que pues así crece, si comparamos con el año pasado, un 9,3% y si comparamos solo con 3 meses antes, un 6%. Es decir, en 3 meses ha crecido un 6% la cantidad que Text factura por sus servicios a los clientes. Y respecto del año pasado, pues prácticamente un 9 y pico, un 10%. Entonces ahí ya está mucho más equiparado al crecimiento que podemos esperar y por esta parte pues son buenos resultados si nos fijamos en eso y tenemos en cuenta la depreciación de la moneda. Por último, nos dice algo también muy importante y que si sigues la empresa o la conoces tienes que tener claro. Y es que nos dice que el Monthly Recurring Revenue, el MRR que acabamos de hablar ahora, que nos dan dólares, etcétera, puede ser que en el futuro acabe decreciendo. Es decir, yo os acabo de mirar que hay que mirar el MRR, es lo que hay que mirar para saber si la empresa va bien, y luego por otro lado os digo que de cara a un futuro puede decrecer. ¿En qué quedamos, no? Pues bueno, esto se debe básicamente a que el Recurring Revenue significa venta recurrente. Y si no es recurrente, no se considera. Por tanto, todo lo que es un gasto puntual no está dentro de este MRR. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo tenemos un gasto puntual? Pues lo tenemos justamente en esta gráfica que os he puesto aquí. Lo tenemos cuando los clientes de chatbot exceden una cierta cantidad de interacciones con el bot. Eso quiere decir que yo te dejo un bot en el cual tus clientes pueden hablar con él, pero según tu suscripción tienes un número de interacciones determinado, 10.000, 20.000, 30.000, las que quieras. A partir de esas interacciones, si tus clientes interactúan más con el bot, hay más clientes de la cuenta, etcétera, pues el gasto va a ir añadido, va a ir extra, va a ir adicional. Y eso es adicional, pues es la parte que vemos aquí en negro. Y si nos fijamos, aparte de que crece, cada vez parece ser que es más grande. Es decir, parece que cada vez hay más interacciones y cada vez esta parte va siendo más grande. Entonces, la parte negra no se está considerando dentro del MRR. ¿Qué pasa? Que por ahora es una cantidad pequeña, pero Chatbot está creciendo de manera muy significante y por tanto eso puede hacer que las ventas crezcan bastante, pero luego, por otro lado, el recurring revenue no crezca tanto como las ventas. Y es que está pasando aquí. Pues puede ser que lo que esté pasando es justamente estos gastos puntuales de aquí. Si echamos un ojo, estas son las interacciones totales, ¿vale? Aproximadamente cuenta que hay 20, un 30%, vamos a poner un 20% de interacciones que son de más. Entonces, así a grosso modo, para hacer un cálculo grande, el 20% de las ventas de chatbot son una venta puntual, ¿vale? Por interacciones del cliente que se ha pasado de largo. Entonces, claro, si un 20% de las ventas totales son por interacciones puntuales, el 20% de estos 7 millones que genera Chatbot, pues a lo mejor nos vamos a, no sé, 1,5 millones. 1,5 millones de slotis. Entonces, 1,5 millones frente a estos 86, pues bueno, representa un 1 y pico por ciento, no llega a un 2%. ¿Qué pasa? Si Chatbot sigue creciendo a este ritmo, ritmos del 20, del 40, da igual, el ritmo que vaya creciendo, y encima pues las interacciones van creciendo aún más y las suscripciones no la aumentan, pues cada vez los gastos puntuales, en vez de ser de 1,5 millones, pues pueden ser de 3, 4, de 5 millones, y entonces representarán un porcentaje bastante elevado de los revenues, pero en cambio no se verán repercutidos en la gráfica o en el valor que tenemos por aquí. Y bueno, gente, eso ha sido todo, esos han sido los resultados de estas 4 compañías. Espero que os haya parecido interesante. Recordar, todas las compañías de las cuales damos los resultados, tenéis tesis en el canal, las he explicado, podéis ver a qué se dedican, el modelo de negocio, sus valoraciones, lo podéis ver absolutamente todo. Aquí lo que hacemos es un repaso de los resultados para que estéis al día, actualizados. Si alguno de vosotros pues las tiene en cartera, que sepa un poco pues los resultados si no los ha visto, o si no, mi mera opinión y mi punto de vista. Y a partir de aquí, pues nada más, no me enrollo más. Si queréis echar un vistazo al Patreon, lo que os he dicho, que es interesante y tenéis suscripción gratuita. Y dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un me gusta y nos vemos a la próxima.